Hola, mi nombre es Ingrid Díaz Castillo, soy profesora de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la PUC y esto es Enlace Derecho. El Código Penal sanciona diversos delitos, entre ellos los delitos contra la administración pública. Son delitos contra la administración pública, por ejemplo, el abuso de autoridad, el cohecho, también conocido como soborno, el peculado, la malversación de fondos, la colusión, el tráfico de influencias, entre otros. El fundamento por el cual el Código Penal sanciona estas conductas radica en la protección de la relación servicial o prestacional que el Estado le debe a sus ciudadanos. En efecto, las labores que realiza el Estado a través de sus funcionarios públicos debe estar destinada a perseguir el interés público y no anteponer intereses privados. De entre los delitos contra la administración pública, el más recurrente es el delito de peculado doloso. Por eso vamos a conocer el tipo penal a continuación. El delito de peculado doloso, tipificado en el artículo 387 del Código Penal, sanciona al funcionario público que se apropia o utiliza para sí o para terceros caudales o efectos públicos cuya percepción, administración o custodia le han sido confiados por razón de su cargo. Dicho en otras palabras, el delito de peculado sanciona al funcionario público que se apropia o utiliza fondos públicos para fines privados. Por ejemplo, habrá peculado si la encargada de la tesorería de la Caja de Pensiones Militar Policial, utilizando facturas falsas que acreditan gastos no realizados por la institución, se apropia del dinero que le pertenece a la Caja de Pensiones. En el ejemplo, la encargada de la tesorería sería la funcionaria pública, que se apropia de caudales públicos para fines privados. Otro caso de peculado podría ser aquel en el cual el administrador de una corte de justicia hace que personal de limpieza de la institución, pagado por la propia institución, realice actividades de limpieza en el restaurante del administrador, a cuenta del sueldo que el Estado les paga a los trabajadores. En este caso, el funcionario público sería el administrador de la Corte de Justicia, y estaría utilizando recursos públicos entendidos como mano de obra pública para fines privados. Los ejemplos mencionados nos permiten abordar 5 aspectos relevantes del delito de peculado. Primero, ¿cuál es el bien jurídico que protege? Segundo, ¿en qué consisten las conductas típicas? Tercero, ¿a qué se refiere el elemento normativo, caudal o efecto público? Cuarto, quiénes pueden ser autores o partícipes del delito. Y quinto, cuándo se consuma el delito. Comencemos por el bien jurídico. En el delito de peculado, el bien jurídico protegido es la correcta gestión del patrimonio público, el mismo que debe estar destinado al interés público y no a intereses particulares. En el primer ejemplo que pusimos de la Caja de Pensiones Militar Policial, resulta evidente que el dinero recaudado por esta debía ser utilizado a favor de sus aportantes y no para beneficiar a la persona encargada de administrar y custodiar estos fondos públicos. En el segundo ejemplo ocurre lo mismo, ya que el administrador de la Corte de Justicia utiliza mano de obra pública para la limpieza de su restaurante. En cuanto a las conductas que sanciona el tipo penal, estas consisten en apropiarse o utilizar fondos públicos para fines privados. Por apropiación debe entenderse la situación en la cual el funcionario público coloca a su disposición recursos públicos, mientras que por utilización debe entenderse la situación en la cual el funcionario público se aprovecha temporalmente de los recursos públicos. En el ejemplo de la tesorera de la Caja de Pensiones Militar Policial estaríamos en el supuesto de apropiación, porque la funcionaria pública coloca a su disposición el dinero público. En cambio, en el ejemplo del administrador de la Corte de Justicia,
estaríamos en el supuesto de utilización, porque el funcionario público se aprovecha temporalmente de la mano de obra pública para la limpieza de su restaurante. Por su parte, cuando el tipo penal señala que la conducta de apropiación o utilización recae sobre caudales o efectos públicos, se refiere a todo bien con contenido patrimonial, incluido los títulos valores negociables. Asimismo, se comprende dentro del concepto del caudal o efecto público a la mano de obra pública, entendida como recurso con contenido patrimonial a disposición de la administración pública. En cuanto a la autoría, en el delito de peculado, el tipo penal señala que será autor el funcionario público que tenga la percepción, administración o custodia de los bienes públicos por razón de su cargo. Cabe señalarse que dicho funcionario podrá ser uno determinado en una resolución administrativa o norma específica, como aquel que sin tener encomendada dicha función la ejerza materialmente en la institución. En base a este último supuesto, por ejemplo, se condenó a Vladimiro Montesinos en el caso conocido como Diarios Chicha. Aunque Montesinos no fue designado como tesorero o administrador de los fondos del Servicio de Inteligencia Nacional, sino como asesor 2, era quien de facto, vale decir materialmente, administraba el dinero del SIN y, en dicha posición, se apropió de sus fondos para fines privados. En el caso Diarios Chicha, la finalidad por la cual se apropió del dinero público fue para pagar cuantiosas sumas de dinero a dueños de medios de comunicación para que adecuaran su línea editorial a los intereses del gobierno de turno. Este caso nos permite abordar la participación en el delito de peculado. En el caso de Diarios Chicha, a pesar que los dueños de los medios de comunicación no ostentaban la condición de funcionarios públicos, fueron sancionados como cómplices del delito de peculado, porque colaboraron en la realización de la conducta delictiva. Esta imputación fue posible porque nuestro ordenamiento jurídico se adscribe a la teoría de la unidad del título de imputación, recogida en el artículo 25 del Código Penal. Por último, respecto a la consumación del delito, esta se produce cuando el funcionario público se apropia o utiliza los fondos públicos. Esto quiere decir que si el funcionario devuelve el dinero, el delito igualmente será sancionado, porque ya se habrá consumado. Este criterio se aplicó en el famoso caso de la compensación por tiempo de servicios que le pagó Alberto Fujimori a Vladimiro Montesinos con fondos públicos. Como se sabe, el 14 de septiembre del año 2000, luego de que se hiciera público el primer Vladivideo, Alberto Fujimori anunció la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional, así como que convocaría a elecciones presidenciales. En ese contexto, se le solicitó a Vladimiro Montesinos que renunciara al cargo y que abandonara el país. No obstante, ante su negativa, Alberto Fujimori le ofreció pagarle una suma de dinero. Para realizar dicho pago, Fujimori aprobó, mediante un decreto de urgencia, que se destinaran 15 millones de dólares a supuestas operaciones que realizarían las Fuerzas Armadas en la frontera con Colombia, por la presunta incursión de las FARC en territorio peruano. No obstante, ese dinero no fue utilizado para tal labor, sino que se le entregó a Vladimiro Montesinos como una suerte de compensación por su tiempo de servicios. Al tiempo de haberse realizado el pago a favor de Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori devolvió los 15 millones de dólares y argumentó que no se le podía sancionar por el delito de peculado. No obstante, como el tipo penal se consuma con la apropiación o utilización de los fondos públicos, el delito ya se había configurado. Por ese motivo, a Alberto Fujimori se le sancionó a 6 años de pena privativa de libertad. Ahora ya conoces los elementos del delito de peculado doloso. Esto fue Enlace Derecho. Hasta la próxima.